verso que se tocó en la primera lectura fue el tema de la lengua, ¿no? Del mal uso de la lengua. Y ahora otra vez el apóstol Santiago vuelve a tocar un tema distinto, que no está estrechamente, completamente relacionado al Evangelio. Entonces, en la primera lectura de este día lunes de la 7ª semana del tiempo ordinario, es el Santiago en el capítulo 3, cuando el apóstol hace una relación entre el comportamiento de una persona que tiene a Cristo en realidad y de una persona que no tiene a Cristo, que vive según la voluntad de las cosas del mundo o que vive según la voluntad de las cosas de Dios, ¿no? De la sabiduría de Dios. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de la sabiduría, se refiere precisamente al contenido mismo de ella, ¿no? Muchas veces la sabiduría está relacionada, estrechamente relacionada a la misma persona de Jesús, pero también desde el Antiguo Testamento se entendía que la sabiduría era el sabor de Dios, es decir, sentir a Dios, saber cómo Dios sabe, sentir lo que Dios siente. Por lo tanto, en la primera lectura el llamado es a hacer coincidir siempre lo que vivimos con lo que hacemos. Vuelve de alguna manera el tema del apóstol Santiago de la semana anterior, a tener una vida profundamente cercana a Jesús y luego vivir los valores de esa cercanía. A veces siempre hay una distancia entre eso que vivimos, nuestra experiencia de fe, y lo que experimentamos en el lugar donde estamos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. A veces hay una gran diferencia y esa es la guerra continua nuestra. ¿Cómo podemos vivir una vida correcta que coincida con lo que creemos? Esa es la lucha, esa es la tarea continua. No podemos vivir una vida cristiana contradictoria. La vida tiene que reflejar lo que realmente significa, ¿no? Por eso le debemos suplicar al Señor en cada Eucaristía que vivimos, que nos ayude a hacer coincidir nuestras obras que nos hablaba el apóstol Santiago en los pasajes de las semanas anteriores y nuestra fe. En el Evangelio que hemos escuchado es el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos y entre semana estamos escuchando diversos acontecimientos de acciones de milagros de Jesús, acciones de curaciones también de Jesús en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Hemos visto en este encuentro que Jesús ha tenido con estas personas, con muchas personas, y hemos notado que hay una serie de escenas en el Evangelio de hoy. Si nos detenemos un poco, vemos una primera escena, ¿no? Jesús al principio tiene una reacción fuerte cuando constata que hay una incapacidad de los discípulos para hacer eficaz el milagro, y les dijo: generación incrédula. Llama la atención esa primera escena del milagro en el Evangelio de hoy, porque es un llamado de atención a sus discípulos. Los discípulos los llamó y el mismo Evangelio de San Marcos, que es el que leemos entre semanas, le dijo al comienzo, en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La primera frase de ese evangelio es para que estuvieran con él, es decir, para que vivieran una vida íntima, una vida relacionalmente profunda con Jesús. Pero no siempre los discípulos vivían esa vida profunda que les podría ser capaz de vencer todo obstáculo en el camino. A veces eran frágiles, ¿no? A veces tenían reacciones diversas
como por ejemplo Pedro, sus reacciones primarias, y hasta en muchos momentos Jesús le llamaba siempre la atención, hasta llegarle a decir un día, tú actúas, no actúas como Dios, actúas como los hombres, ¿no? Apártate de mí, Satanás, hasta llegar a decirle eso, ¿no? Y así la incredulidad de los discípulos frente a muchas cosas, Jesús siempre les llamó la atención, porque no era lo que siempre esperaba de esa comunidad discipular, de los que vivían al lado de él, de los que deberían experimentar una gracia diferente por tener una intimidad con Jesús. No siempre, cuando estamos en la iglesia, cuando participamos de las cosas del Señor, podemos ser capaces siempre de levantarnos de donde estamos, porque a veces nuestra fe o lo que vivimos aún estando en la iglesia es que no refleja lo que eso significa. Volvemos un poco a la primera lectura. A veces no refleja eso. A veces nuestra fe es demasiado superficial, nuestra fe es muy barnizada y por eso no es capaz de lo que realmente se puede hacer con ella. En la segunda escena del Evangelio que hemos escuchado, en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, la segunda escena, vuelve el tema de la fe propiamente, ¿no? Y vuelve a aparecer con el diálogo entre el papá y el niño, ¿no? Y Jesús. Cuando el papá le pide la ayuda a Jesús, Jesús reacciona diciéndole que la eficacia del exorcismo en realidad no depende de poderes extraordinarios. Jesús no es un milagrero, no es un chamán, ¿no? Jesús no es un chamán del momento que va a provocar un milagro de la nada, con simplemente milagro, ¿no? No, es que el milagro de Jesús, y peor aún en los evangelios, los milagros de Jesús llevan algo mucho más allá, porque es la acción de curación no solo de lo físico, sino del corazón, del alma, ¿no? Este hombre entonces no logra comprender todo. Y Jesús trata de explicarle de varias maneras que no se trata de poderes extraordinarios. Claro, Jesús lo puede hacer, pero no se trata de eso, no es eso la acción de Jesús, sino que se trata de la fe, de la capacidad del hombre de asimilar lo que Jesús quiere hacer. Jesús puede hacer un milagro de la nada, es verdad. Él tiene el poder para hacerlo, pero no es eso lo que Jesús hace. Jesús siempre pide la participación del hombre, y la participación del hombre está estrechamente relacionada a la fe. No todo se le deja a Dios, aunque Dios lo pueda hacer todo, pero en la acción de Jesús se nota que no todo puede quedar en manos de Él, que se necesita la participación del hombre, sino hay una parte nuestra, ¿no? La solución en realidad entonces siempre está en nuestras manos. Por eso es que en la segunda escena vemos que el tema de la segunda escena del Evangelio de hoy es que a veces nosotros creemos que Dios nos va a resolver absolutamente todo. Y nosotros tenemos a Dios como aquel que en realidad tiene el poder para hacerlo todo, pero es que ese no es el Dios del Evangelio, aquel que te va a cumplir absolutamente todo, incluso hasta nuestros gustos y nuestros placeres. Y a veces convertimos a Dios como en un títere, ¿no? Que yo lo manejo, yo quiero que Dios me complazca esto, me complazca lo otro. Luego mi acción, mi manera de comportarme es: te doy para que tú me des, yo te doy esto, Señor, tú me devuelves esto. Y a veces la imagen que yo tengo de Dios es contraria a la imagen del Evangelio. En la segunda escena el Evangelio nos muestra entonces de que en cada acción de la vida necesita Dios de mi participación. Que Dios no es un milagrero, vuelvo a repetir, Dios no es un chamán que me resuelve todo de manera mágica para salir de mis cosas como magia, no. No, Dios no es un chamán, Dios es verdaderamente un hombre y es verdaderamente un Dios. Dios, a través de esta experiencia de amor,
es que nos renueva, nos salva, pero siempre ocupa de nuestra participación. Sin nuestra participación no hay acción de Dios, porque Dios no nos obliga, Dios no nos violenta, Dios no rompe nuestra libertad. Dios nos hizo libres, pero no rompe esa libertad. Al contrario, Dios acompaña la libertad nuestra. Por eso, el paso hacia la conversión en la segunda escena nos puede ayudar a reflexionar que es necesario tomar una decisión nuestra. Es necesario dar un paso personal. De lo contrario, Dios no nos va a renovar el corazón, no nos va a convertir de manera mágica, ¿no? Si no lo decido yo, no voy a cambiar. En la tercera escena de este pasaje tan rico de simbología, el milagro ya ocurrió. Esa es la tercera escena del Evangelio. Y estando aparte Jesús con sus discípulos, en el ambiente privado de la casa, uno de los lugares preferidos del discipulado en el Evangelio de San Marcos, pues entonces allí, en ese lugar aparte, en esa casa en privado, dialogan sobre el por qué antes ellos no fueron capaces de hacer el milagro. Hay un diálogo entre los íntimos amigos de Jesús, que son los discípulos, los apóstoles, y él mismo, ¿no? Hay un diálogo privado. Y están preocupados porque ellos no lograron hacer lo que Jesús hizo. La palabra fe, pues no aparece explícitamente en ese momento, pero ¿qué es la oración? Sino más bien la expresión de un acto de fe. Quiere decir, por eso Jesús le dijo, hay algunos demonios que solamente salen a fuerza de oración y ayuno, y no salen de otra manera. Entonces, quiere decir que los discípulos, hay algo todavía en ellos, en esa relación con Jesús, que todavía no la logran asimilar. Hace falta un paso en ellos, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Hacía poco, en realidad, en la escena del Evangelio, el papá del niño había hecho un acto de fe, incluso distinto a lo de los discípulos. Un acto de fe mediante una oración a Jesús, una oración muy linda, ¿no? Le dijo, creo, ¿no? Ese es un acto de fe del hombre, ¿no? Creo, pero luego le dijo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, tengo fe, pero mi fe es frágil, ayúdame a creer más. Era exactamente la oración que debían hacer los discípulos. Quizá creemos que podemos lograr esto, pero ayúdanos, Señor, a hacer esto, a cumplirlo, a poder sacar el mal que está destruyendo a esta persona. Siempre necesitamos un paso más adelante, y ese paso no se logra sin la intimidad con el Señor, que tiene que ver con mi oración, con mi vida íntima con el Señor, que me puede sacar de donde estoy. Esta oración de este hombre es rica a pesar de que es muy corta. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tiene en realidad primero una primera frase, valga la redundancia, tiene el creo, ¿no? Es decir, el acto de fe. Y luego tiene una petición de ayuda para que esta unión con Jesús por medio de la fe pueda crecer en él y pueda purificarle en esta nueva etapa, cuando ha empezado Jesús en el Evangelio el camino hacia la cruz, hacia el camino hacia la Pascua también. Se hace notar que ellos tienen que aprender, y es lo que Jesús quiere mostrar con sus milagros. Por eso he dicho, Jesús no es un chamán, un milagrero, no. Sus milagros tienen un propósito en el Evangelio. Y Él quiere hacerles notar con estos milagros a los apóstoles que deben aprender desde la fe. Toma el cuerpo, podría decir, al interior de cada persona y lo entrega. La invocación que pide este hombre es una verdadera simbología, ¿no? Porque nos ayuda a reconocimiento, primero, de que sí hay valores de fe interno, pero tengo fragilidades, me hace falta
tener claridad en lo que pido. No lo puedo pedir todo porque a veces no sé ni cómo pedirlo. Por lo tanto, tengo límites. Y esa es la oración de este hombre. Y eso ocurre precisamente en un contexto en el que los discípulos, comenzando por Pedro, han empezado ellos mismos a darle la espalda al anuncio de la cruz. Por eso, todos los milagros, y especialmente en el Evangelio de San Marcos, tienen un propósito, ¿no? Encaminar a los apóstoles, a sus íntimos amigos, desde la fe a mirar la cruz, y mirando la cruz, mirar el poder de la vida, de la resurrección. Ellos no logran percibir eso aún. Cuando se da la espalda a la cruz, recuerden cuando Jesús habla de que va a ser tomado y que luego va a morir en la cruz, Pedro se acerca para poder convencerlo de que no puede ser eso, que ellos no están siguiendo a un hombre que va a morir en una cruz, y Jesús ha reprendido, ¿no?, al mismo Pedro. Ellos no han comprendido, ¿no?, el valor de la cruz, porque hay algo en la relación con Jesús que no logran todavía asimilar. La misión de la iglesia, por eso, se vuelve ineficaz cuando nosotros no logramos en la labor de la iglesia y en la misión de la iglesia que la gente dé el paso a su intimidad con Dios. Y la intimidad pasa a través de la vida sacramental, la vida de oración, la vida de la lectura de la palabra, la lección divina, la vida de la Eucaristía, la vida de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación que tanto vamos a hablar a partir del 2 de marzo, cuando inicie la Cuaresma. Estos pasos son tan necesarios en la iglesia para poder comprender todo el misterio de Dios. Si no hay una vida íntima, sacramental con Dios, yo me quedo siempre en mi propia circunstancia, sin dar ningún paso, sin transformaciones. Por eso vale la pena en esta mañana que nosotros tomemos una decisión y reflexionemos cómo está mi vida íntima con Dios, cómo es mi fe, qué es lo que yo espero de Jesús. Jesús es el milagrero que me va a resolver todas mis miserias, o más bien yo vivo estas miserias porque yo me he separado de Jesús y mi relación con Él es demasiado exterior. Se trata de sanar, y se trata de sanar no desde mis gustos, sino sanar mi fe mirando la cruz, mirando a Jesús. Esto parece algo difícil, pero ese es el camino. El camino, nos dirá el Evangelio en muchos momentos, el camino es la cruz. El que no toma mi cruz y me sigue, no es digno de mí. Por eso ahora le suplicamos al Señor que nos ayude a ser discípulos de verdad, que podamos amarlo, que podamos servirle y que nuestra fe esté estrechamente relacionada a Él, que nosotros vivamos los valores de esta fe que pasa por la vida sacramental necesariamente. Así sea.